Amados hermanos, cordial saludo, bienvenidos en esta mañana a nuestra reflexión. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos. Y bueno, mis amados, como ya ustedes lo han podido observar, estamos considerando algunas preguntas que surgen en la Escritura, en la versión Reina Valera del 60, también haciendo el recorderis que el Antiguo Testamento en su gran mayoría fue escrito originalmente en hebreo, y en el idioma hebreo pues los signos gramaticales no se usaban. Entonces me acojo a esta versión en español para poder tomar estas preguntas y verlas, observarlas, meditarlas y que haya instrucción también para nosotros, así como lo hubo en el momento para los personajes que Dios está utilizando en su momento. Entonces, bienvenidos una vez más. Y en Génesis capítulo 21 vamos a estar. Génesis capítulo 21, versículo 17. La pregunta: ¿qué tienes, Agar? Bueno, ¿quién pregunta? ¿A quién la pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Entonces, como vemos aquí en el contexto inmediato, dice la Escritura: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Quien está preguntando aquí es Dios a Agar, y le dice: ¿qué tienes, Agar? El porqué de la pregunta. Bueno, nos toca mirar el contexto un poco más amplio y quiero hacer la secuencia y que me acompañen, si tienen la oportunidad, en el versículo 8 que nos dice la Escritura: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Bueno, mis amados, el porqué de la pregunta. Dios estaba preguntando a Agar: ¿qué tienes, Agar? Bueno, en este punto ya de la historia, para hacer un repaso breve, recordemos que Abraham y Sara en principio no podían tener hijos, aunque Dios les hizo promesa. Ya vimos en otras reflexiones este aspecto. Y aquí vemos que Dios, cumpliendo su promesa, nace y es destetado el hijo. Isaac es destetado. Algunos eruditos, algunos hombres teólogos dicen que aproximadamente se destetaba a los 2 o 3 años de edad. Entonces Ismael tendría unos 17 años, entonces se burlaba de Isaac, y eso fue lo que indispuso a Sara, porque Ismael se burlaba de Isaac. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Pues seguramente
pudo ser en una forma de desprecio, de menosprecio por este hijo. Y claro, Sara como madre entendió y percibió la actitud de Ismael para con su hijo Isaac. Y le hace la petición a Abraham: echa a esta sierva. No era lo usual en el momento, no era lo que normalmente se hacía en estos casos. No se podía despedir a un hijo de este tipo, no lo podían despedir si había un hijo ya directamente descendiente del progenitor, entonces no se podía despedir, pero Sara pide, porque le habían ofendido a su hijo. Abraham se pone un poco malhumorado, se disgusta por la petición de Sara, pero Dios interviene, y en el 12, entonces dijo Dios a Abraham que obedeciera a la voz de Sara, que despidiera a Agar y a Ismael. Y así lo hace. Dice aquí en el 14 que entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y dio a Agar y la despidió junto con el muchacho. Los dos salen y ya vemos que también esto el Señor nos había enseñado en su palabra ya en el capítulo 16 del Génesis, cuando Agar quiso huir porque Sara la atormentaba, porque Sara no tenía hijos en su momento y Agar sí le había dado hijo a Abraham. Entonces hubo conflicto entre ellas, hubo contienda entre ellas, y vemos que también hubo problema. Agar quiso salir, huir de la presencia de Sara. Dios la hace volver, pero vemos aquí nuevamente que es Abraham quien toma la iniciativa por orden de Dios. Los tiempos del Señor, como lo vimos en la reflexión pasada, son perfectos. Dios no se equivoca, Dios sabe lo que está haciendo. Por consiguiente, le pide a Agar y a Ismael, la prepara, le da su alimento, le da agüita y la despide. Y dice que ella sale y claro, por el desierto, andando por el desierto, seguro que había la necesidad de estar comiendo y tomando agua para poder soportar el clima, pero se acaba la provisión. Se acaba la provisión, y es aquí donde vemos este marco tan sombrío, tan triste, tan lamentable, y mayormente para las damas que quien Dios en su misericordia y bajo su gracia les ha concedido sus hijos, saben de la magnitud de la angustia tan terrible que Agar estaba viviendo con Ismael, su hijo, en la condición en que se encontraba. Dice aquí 15: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. La escena es como ya lo expresé, dramática. La escena es triste, es lamentable de ver esta mujer, Agar, sentarse aproximadamente a 100 metros, que se dice que eran un tiro de arco, 100 metros, viendo que o esperando que su hijo muriera de sed y de inanición. El hijo llorando debajo de un arbusto, el hijo desconsolado, el hijo en una tremenda dificultad, y Agar impotente por hacer algo por su hijo. Bueno, una vez más este marco es muy triste, pero aparece el Señor, el pronto auxilio, el oportuno socorro, la roca eterna, el buen pastor. Aparece allí en escena, y en el versículo 17 dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. A la gran infinita misericordia del Señor, miren las consecuencias tan lamentables de nuestra desobediencia, hasta dónde pueden llegar. A veces nuestras consecuencias llegan a personas que no merecían y que no debían llevar nuestras consecuencias, pero así las consecuencias a veces se dan. Afectamos personas y se afectan terriblemente por las malas obras que nosotros hemos realizado en nuestra vida.
Pero Dios, grande en misericordia, Dios en su bondad infinita, interviene. Y Dios sabe que este hijo que había nacido en desobediencia por querer a Abraham y Sara e intentar ayudarle a Dios, entran en esto, hay el resultado de que Agar tenga hijo de Abraham y resulta Ismael, y ahora lo vemos aquí, aislado, apartado, ya pronto a morir, pero Dios interviene. Dios es Dios, Dios es Señor, y en esto debemos tenerlo muy presente, que a pesar de que podamos nosotros estar recibiendo consecuencias que directamente no promovimos, hechos que nosotros no promovimos, pero que estamos recibiendo consecuencias, mire, se lo digo en el Señor, Dios sabe esto, y Dios tiene presente esto, y Dios no se está equivocando cuando Él interviene a su tiempo, a su hora y en su momento, y obra de una manera maravillosa y de una manera sobrenatural. Ese es nuestro Dios, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia, dando ayuda a esta madre desconsolada, a Agar, y viendo a este hijo padecer, Dios entra en obra. Y además le dice en el 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Miren, podemos ser fruto de una desobediencia. Podemos ser fruto de una desobediencia. Eso Dios lo sabe. Pero en su misericordia también imparte y puede impartir el Señor bendición para cada uno de nosotros, como lo hizo con Ismael. Haría de él una nación grande, y así fue. Entonces no perdamos la esperanza. Yo les animo de todo mi corazón. Vemos aquí también el desarrollo de la historia. 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Dios es bueno, Dios para siempre es su misericordia. Pueden haber las consecuencias o ser nosotros de una consecuencia lamentable y triste, pero Dios puede hacer grandes cosas con nosotros si nosotros nos disponemos. Yo no sé, Dios sabe cuál es su situación, cuál es su caso, pero sí le digo que en el Señor hay esperanza. No perdamos la esperanza, no nos centremos en las circunstancias y en el resultado de lo que fuimos. Quizá puede ser de una relación pecaminosa, pero Dios sabe que nosotros no promovimos eso, que fuimos ajenos a eso, simplemente somos el resultado de ese pecado. Pero Dios está con nosotros y Dios quiere seguir cumpliendo su buena, agradable y perfecta voluntad en y con cada uno de nosotros. Por eso yo le animo en el Señor, no pierda la esperanza. Si usted de pronto está desesperanzado por todas las circunstancias y situaciones que ha tenido que vivir, mire, dele la oportunidad a Jesucristo. El Señor puede hacer grandes cosas con su vida. El Señor quiere cumplir su voluntad en cada uno de nosotros, a pesar de. Y también, amados, nosotros como iglesia, sigamos fieles creyéndole al Señor. Dios no nos deja ni nos desampara. Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo hará. Un bendecido día en Cristo Jesús, y no nos olvidemos de la misericordia y la gracia del Señor. Muchas gracias.